Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas, como siempre también 24horas.cl y reporteminero.cl. La demanda mundial por cobre, litio y otros minerales críticos sigue creciendo y Chile cuenta con una posición estratégica para responder a ese escenario. Sin embargo, transformar esa ventaja en inversión y producción sigue dependiendo de condiciones habilitantes como la infraestructura, el agua, muy importante, la energía y certeza regulatoria. ¿Cómo avanzar en ese desafío? De esto estaremos conversando hoy con el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, Reinaldo Salazar. Además, conoceremos cómo la innovación está ayudando a la minería a enfrentar operaciones cada vez más complejas, con soluciones orientadas a mejorar la productividad y la continuidad operacional. También revisaremos los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico en un contexto de mayor participación de energías renovables, donde garantizar un suministro seguro y estable se ha convertido en una prioridad. Como cada semana revisamos las principales noticias de la industria, acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte Minero. Tradicionalmente la minería se ha analizado por regiones o por tipo de mineral, lo clásico. Sin embargo, un nuevo estudio de la Sociedad Nacional de Minería propone una mirada completamente distinta, entender cómo se organiza la actividad a partir de distritos mineros, donde convergen operaciones, infraestructura, empleo y también proyectos de inversión. Esta investigación identificó 19 distritos a nivel nacional que entregan nuevas luces sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo del sector minero. Estaremos conversando de este estudio, de lo que se ha ido también desarrollando en este tema con el gerente de estudios de Sonami, Reinaldo Salazar, aquí en el estudio. Reinaldo, un placer. Gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. Muchísimas gracias a ti, Nicolás, por la invitación y a todo el equipo de Reporte Minero por el gran trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Oye, ¿por qué distritos mineros? ¿Por qué no por regiones? ¿Por qué no por mineral? Que yo lo decía en la introducción, para repetir, la mirada clásica. ¿Por qué ustedes apuntan a hablar de distritos y qué son, también importantes, los distritos mineros? Por supuesto, Nicolás. Mira, entendamos primero el contexto en el cual este estudio sale, ¿cierto? Recordemos que estamos viviendo los primeros años de una transición energética, de una transición tecnológica, inclusive de una transición cultural, que pone en el corazón de su desarrollo los metales que Chile provee al mundo, ¿sí? Chile entonces tiene una ventana de oportunidad muy importante que puede tomar y que puede aprovechar para poder seguir desarrollando nuestro país, ¿cierto? Ahora bien, cuando bajamos al contexto chileno en particular, notamos que llevamos ya alrededor de 20 años con un estancamiento productivo. ¿Esto qué implica? Implica, por supuesto, que cada día es un poco más difícil hacer minería, los costos aumentan, claro, y en la medida que la producción siga siendo la misma, se complica un poco la industria. Y nos quedamos ¿cierto? atrás. Justamente. Ahora, lo que queremos ver a través de estos distritos son nuevas formas de poder pensar y analizar la industria minera. Déjame darte un ejemplo muy breve. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos acerca de la industria minera? Lo primero que pensamos es, bueno, minería chilena, cobre, ¿cierto? Ahora, sabemos, diversos estudios lo muestran, que Chile es más que cobre, sí, tiene una cartera polimetálica muy importante. Grafeno, por ejemplo, lo hemos hablado mucho, por solamente un mineral. Por supuesto. Litio, ¿para qué decir el litio que ha ido impulsándose? Exactamente. Y no solamente esto, por ejemplo, si yo te hablo de minería chilena, lo otro que se te ocurre directamente es, bueno, Antofagasta, Atacama. Efectivamente, ahí hay minería, también lo hay a lo largo de todo el país. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando uno empieza a analizar dónde está en particular la minería, en Antofagasta, en Atacama o en el resto de Chile, se da cuenta que dentro de una misma región puede haber más de 2 o 3 zonas mineras que tienen particularidades y características distintas. Que no son iguales una con otra. Y por lo tanto los desafíos y las oportunidades y soluciones no van a ser la misma a pesar de que estén dentro de la misma región. Entonces, cuando hablamos de minería, se pierde toda esa riqueza cuando hablamos de forma general. Distritos vienen justamente a tratar de incluir todas esas características y riquezas en la conversación. ¿Por qué? Porque dentro de una región puede haber más de un distrito con más producción que solamente cobre, sino distintos metales distintos, y que tienen desafíos y por lo tanto oportunidades distintas. Claro. Reinaldo, ¿cómo se llega a 19, lo que yo comentaba en la introducción, distritos mineros? ¿Cómo se hace la clasificación? Porque ya no lo hacemos por región, la idea la postura que tiene Sonami, no se hace exclusivamente por los minerales. Es un todo. ¿Cómo se llega a este número también? Nosotros lo que hacemos en particular es aplicar un algoritmo en base a variables técnico-económicas. Por ejemplo, producción de distintos metales,
cantidad de personas que están empleadas, el nivel de inversión, tanto de los últimos 15 años como de los próximos años también. No lo mencioné, pero producción futura. Perfecto. El nivel de infraestructura que hay presente en esa zona, si hay logística, si hay infraestructura de agua, si hay infraestructura energética, telecomunicaciones, y también la cantidad de faenas de pequeña minería que están presentes en la zona, que son un estamento muy importante también para el desarrollo del país. Entonces, con todas esas variables, en el algoritmo que nosotros creamos, somos capaces de visualizar todos los distritos mineros que están presentes actualmente en Chile y que van a aparecer en el futuro. Entre ellos, y solo por mencionar quizá el caso más emblemático que vemos hoy, es el de distrito de Andina Los Bronces, ¿cierto? Qué importante, porque ahí también, hablando de distritos y en términos también de la asociatividad, que ha sido un factor clave, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Justamente. Y que se dicen, todos los estudios y todos los expertos dicen, de aquí para adelante, más que aquí para adelante, ya desde antes hacia adelante, van a ser los conceptos que la minería tiene que ya, asociatividad, no solamente fusión de adquisición en términos de la empresa, digamos, ¿no? O compra. Importante sería más exploración, nuevos yacimientos, eso está claro, pero en la realidad actual, Andina Los Bronces es también relevante. Justamente, y este distrito en particular muestra que cuando los actores de un mismo distrito se reconocen como parte de él y comparten estos desafíos, son capaces de encontrar soluciones que permitan no solamente generarle más valor a ellos mismos, sino también a Chile y a la economía. En el caso particular del distrito Andina Los Bronces, la mejor solución que ellos encontraron para poder resolver el desafío que enfrentaban es hacer un plan minero conjunto. Claro. Pero esta solución no necesariamente se tiene que replicar en los otros distritos. Volvemos al punto, como cuando hablábamos de regiones o por mineral, las soluciones, las medidas no pueden ser iguales para todos los yacimientos, para todo lo que está configurado en ese punto, ¿no? Justamente, porque cada distrito está compuesto por faenas con características distintas. Entonces, los desafíos que enfrentan cada una, en particular en esas zonas, no necesariamente van a ser los mismos que un distrito que puede que esté en la misma región, por supuesto, pero no se aprecia cuando se habla de minería en general. Reinaldo, tenía el dato aquí del estudio, hablamos de 19 distritos, 13 son productivos y 6 potenciales. Así es. ¿Cuáles son esos 6? Más que cuáles, poner el nombre, pero ¿por qué son potenciales y no son productivos? ¿Porque no existen todavía? Lo que pasa es lo siguiente, cuando nosotros hablamos de distritos potenciales, dado que la construcción del distrito estamos considerando una variable tan importante como es la producción futura, ¿sí? Si más, cuando hacemos la suma de esas producciones, si más del 75% de esa producción no es producción actual, entonces decimos que ese distrito es un distrito futuro, porque está actualmente al 25% de su capacidad. De su capacidad, pero tiene una proyección, un potencial que es muy, muy grande. Así es. Para que se cree el distrito, nosotros tenemos que armar la base de datos, ¿cierto? Sí. Entonces, el dato tiene que estar disponible para poder decir que ese distrito potencial va a existir. Y creemos que estos 6 distritos potenciales revelan o muestran que efectivamente Chile todavía tiene una oportunidad para seguir desbloqueando su potencial minero. Déjame hacer una pregunta ahí. ¿Por qué son potenciales en términos de no alcanzar su máxima capacidad de producción hoy? ¿Hay elementos comunes o depende de cada uno de esos distritos? Bueno, en general es porque estos distritos potenciales están repletos de proyectos mineros que están en distintas etapas del sistema de permisos. Ya, perfecto. ¿Cierto? Entonces, en general vemos que los proyectos que están en estos distritos potenciales tienen que obtener todavía sus permisos, tienen que terminar ciertas planificaciones y que por lo tanto la producción que van a tener va a ser mañana. Los distritos tienen desafíos distintos y aquí también hago la pregunta sobre este estudio tan interesante, Sonami Reinaldo Salazar. ¿Cómo también se hace la distinción sobre esos desafíos de la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería? Bueno, eso es un tema súper importante y yo creo que estás tocando un punto que es muy bueno, porque sabemos que la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería efectivamente presentan desafíos distintos, ¿ya? Cuando nosotros creamos estos distritos, notamos que hay distritos que predomina la gran minería, pero en otros distritos predominan justamente lo que es la mediana y la pequeña minería. ¿Y qué vemos? Vemos, por ejemplo, que los distritos de mediana y de pequeña minería están más cerca de zonas urbanas, de centros urbanos, en lugares donde hay ya instalada infraestructura habilitante para que puedan hacer sus operaciones. La espalda financiera entre los distintos estamentos genera diferencias.
los grandes distritos en los que predomina la gran minería suelen encontrarse en lugares más alejados. Más aislados, más alejados, digamos, de los centros, de los polos urbanos. Justamente, ellos tienen la capacidad de absorber esa inversión en infraestructura habilitante que se necesita para empezar las operaciones. Pero la pequeña y la mediana minería, con una espalda financiera distinta, necesitan estar más cerca. Entonces, cuando mapeamos los distritos, nos damos cuenta que efectivamente es así, que la pequeña y que la mediana minería suele estar cerca de estos distritos. Y déjame sumarte, perdón, en ese punto creo que es relevante, porque hablamos de distritos que están compuestos de yacimientos, de actividad minera, pero actividad que está circundante, digamos, a esa minería. Desde los proveedores, desde el proveedor para el casino, digamos, de ese yacimiento de mediana o pequeña minería. O sea, hay todo un ecosistema que gira también en torno a la minería, que es parte de ese distrito. No solamente el mineral, es lo que conlleva llegar al mineral. Justamente. De hecho, en algunos casos, estos distritos de pequeña y mediana minería en particular, es la misma sociedad per se. ¿Ya? Son estos distritos de pequeña y mediana minería que mantienen los centros urbanos que están cercanos dinámicos, económicamente viables, y les da el sustento para poder seguir haciendo sus actividades. Y ahí es clave la infraestructura, me imagino, Reinaldo, que han podido notar con este catálogo, digamos, de distrito y lo que tiene que ver con mediana y pequeña minería en términos de infraestructura, las inversiones, ya sea dónde deben apuntar. Súper interesante también. Yo diría que hay dos tipos de infraestructura que tenemos que considerar en grandes rasgos. Uno es lo que es la infraestructura habilitante y otro es lo que es la infraestructura sinérgica o en algunos casos también se suele llamar compartida. ¿Qué es lo que sucede? Distritos de pequeña y de mediana minería necesitan esta infraestructura habilitante para poder operar como conversamos anteriormente. Los distritos en los que predominan la gran minería tienen la oportunidad de ver infraestructura que es más bien sinérgica. El ejemplo clásico, las plantas desalinizadoras y de bombeo de agua, ¿cierto? Claro. En distritos donde tenemos distintas faenas, ¿qué será más eficiente en términos distritales? ¿Una planta desalinizadora y de bombeo de agua por faena o varias para cada una de las faenas? Entonces, ese tipo de infraestructura, además de, por ejemplo, infraestructura de capacidad de concentración para pequeños y medianos mineros, resulta clave para poder seguir desbloqueando este potencial minero que tiene Chile. Bien, muy interesante. Reinaldo Salazar, gerente de estudios de Sonami, este estudio y esta forma también de mirar lo que es el país en términos de la minería y todo lo que conlleva. Gracias nuevamente por acompañarnos, Reinaldo. Nicolás, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Un gusto, que estés muy bien. Y vamos a seguir con más temas, pero antes, desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM aportan industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Está sonando el celular. Oh, esas. Hola. Hola Nicolás, estamos aquí en faena a 3.000 metros de altura, trayendo la conectividad de Entel Empresas a donde otros no llegan. Increíble, algo impensado hace un tiempo. Muchas gracias por el contacto y el llamado, que estés muy bien, nos vemos. Y ya lo saben, a tu partner tecnológico, elígelo bien y la conectividad que impulsa a tu empresa también. Bien, seguimos entonces con más elementos de información aquí en Reporte Minero y Energético. En la minería, extraer el mismo recurso exige cada vez más esfuerzo, operaciones más profundas, mayor complejidad geotécnica y una caída progresiva en las leyes del mineral son un conjunto de factores que está empujando a la industria a buscar nuevas formas de mantener la eficiencia y la continuidad operacional en condiciones cada vez más desafiantes. ¿Cómo se adapta la industria a estos cambios? Los detalles en la siguiente nota. La disminución en la ley del mineral genera un efecto en cadena que va desde el proceso minero hasta el metalúrgico. Para extraer la misma cantidad de cobre, hoy se necesita mover más roca, acceder a zonas geotécnicamente más complejas y en muchos casos a transicionar hacia minería subterránea.
Estamos hablando de un efecto más bien cascada que va desde el proceso minero hasta el metalúrgico. Vamos a necesitar probablemente acceder a otros lugares para poder extraer la misma cantidad de tonelaje o gastar más energía, gastar más aditivo en el caso metalúrgico para poder recuperar la misma cantidad. Eso va a significar acceder a zonas más difíciles de explotar, va a significar por otra parte quizás invertir en profundización que va a elevar un poco los costos de extracción. Entonces son varios elementos que complejizan básicamente la extracción de estos minerales que tienen menores leyes. Frente a este escenario, contar con experiencia técnica y operativa en el desarrollo de soluciones tecnológicas es clave. Hay varias compañías que tienen incluso más de 100 años de historia. Entonces, sin duda, es un desafío. Chile tiene mucha experiencia técnica, mucha experiencia operativa del desarrollo entonces de soluciones tecnológicas para permitir abordar entonces problemas o desafíos como la disminución de los minerales. También cómo se complejizan la operación, migraciones por ejemplo de plantas o de yacimientos desde minerales oxidados a minerales sulfurados y desafíos también de la formación geológica, de cómo están presentes estos minerales entonces en la Tierra. Glencore Technology ha desarrollado equipos, por ejemplo, para lo que son la flotación, permitiendo entonces tener una flotación más eficiente que vaya a recuperar, por ejemplo, partículas más finas. También hay que entonces tener elementos que son equipos que sean más eficientes para ir a, por ejemplo, generar una molienda más fina o ultra fina. Glencore Technology también tiene equipos, por ejemplo, la molienda IsaMill, que se caracteriza por tener entonces una mayor eficiencia respecto a otras tecnologías para llegar a moler bastante fino. Tenemos alternativas de lixiviación de concentrado, que también busca entonces cuando hay procesos que, recuperan estos minerales pero vienen con muchos contaminantes. Entonces, la alternativa de Albion Process permite entonces generar una solución de eliminar esta impureza. En las plantas concentradoras nosotros estamos trabajando fuertemente en poder sensorizar y medir variables que antiguamente no conocíamos, ya sea nuevos sensores, nuevos métodos, nuevos sistemas. La integración y el conocimiento de cada una de las variables, desde el mineral hasta los procesos de concentración o flotación de minerales, nos permiten ir entendiendo mejor y tratar de pronosticar o recomendar formas de operar que nos ayuden a aumentar la recuperación. Estamos avanzando fuertemente en la teleoperación, la robotización, la automatización de procesos, de manera de minimizar o disminuir la presencia de personas en ambientes complejos, ya sea por la polución, ya sea por espacios confinados o la complejidad misma de la operación en altura geográfica o en minería profunda. La automatización es una tarea bien relevante desde la lógica de abordar un trabajo más seguro para todos y cada uno de los que enfrentamos las tareas en minería. Hoy día el principal desarrollo tecnológico debiese apuntar hacia operaciones donde ojalá tengamos la menor cantidad de personas expuestas, particularmente en ambientes geológicos que son más complejos, fundamentalmente porque para ampliar la cantidad de cobre que necesitamos extraer o para incluso mantener en algunos casos, vamos a tener que acceder a zonas geotécnicamente más difíciles. Necesitamos que avance la autonomía de los equipos, necesitamos que avance la parte de telecomandado de los equipos, cosa que no tengamos personas ni en el proceso operativo ni en el proceso constructivo, que también es súper complejo porque es donde están más expuestos a estos riesgos. La transición energética está llevando a los sistemas eléctricos a un nuevo nivel de complejidad. Con una matriz cada vez más renovable, el desafío es generar energía limpia y asegurar su estabilidad, coordinación y continuidad frente a una demanda que se vuelve más exigente y diversificada. En ese equilibrio entre digitalización, consumo y respaldo energético se juega hoy la seguridad del sistema. Chile alcanzó el 94% de generación eléctrica renovable. Es un hito, pero ese logro viene con una tensión de fondo. Cuanta más energía solar y eólica entra al sistema, más variable e impredecible se vuelve su operación. Y en paralelo la demanda se transforma. La minería verde, la desalinización, los data centers y la electromovilidad exigen electricidad en grandes volúmenes con seguridad permanente y sin interrupciones.
Actualmente el sistema eléctrico chileno está conformado por las empresas de generación, de transmisión y distribución y por una institucionalidad liderada por el Ministerio de Energía, por la Comisión Nacional de Energía, pero también por un coordinador independiente. Y este coordinador es el que tiene la obligación de mantener en línea toda la información de la energía que entra al sistema, inyecciones, y la energía que se retira del sistema, retiros, y cómo esto pasa. Para ello, el coordinador tiene una serie de sistemas digitales de información en tiempo real, y las empresas coordinadas, que así es como se denominan las empresas de generación y transmisión, también tienen que tener sistemas digitalizados para poder comunicarse en tiempo real con el coordinador, y eso hace que el sistema se pueda visibilizar segundo a segundo en forma en tiempo real, y eso permite tener una mejor comunicación y mejorar las condiciones de coordinación y operación del sistema. Para poder responder a señales de precio se necesitan de datos que efectivamente puedan corroborar que uno consumió a un cierto horario y que uno pueda acceder a esos precios más baratos. Y para eso, por supuesto, uno necesita de medidores inteligentes ubicados en los puntos de consumo de las empresas o de los usuarios finales en las casas. Los datos y la coordinación digital son la base, pero hay una dimensión que la digitalización sola no resuelve: la variabilidad intrínseca del sol y el viento. Cuando la demanda no para y la nube tapa el sol, el sistema necesita respaldo, energía que esté siempre disponible, que no dependa del clima. Dos fuentes renovables con esa característica están ganando atención en Chile y en América Latina: la geotermia y los pequeños reactores modulares. La geotermia puede ayudar mucho a aportar flexibilidad al sistema eléctrico porque es una energía de base, está presente 24 horas los 7 días del año, tiene un alto factor de planta superior al 90% versus la solar y la eólica, que tiene un factor de planta entre el 25 y el 30% más o menos. La energía geotérmica, su capacidad de generación es invariable por las condiciones climáticas, no importa cuáles son las condiciones climáticas, una central sigue operando igual, generando al mismo nivel. Así que tiene mucho que aportar, sobre todo para compensar la variabilidad de los RNC variables y poder seguir a la demanda. Yo creo que esta nueva tecnología en materia de producción de electricidad con la tecnología nuclear, estos pequeños reactores nucleares, creo que es una tecnología muy complementaria y estratégicamente, creo yo, puede ayudar a darle seguridad energética a los países que han tenido desafíos importantes, en algunos casos por problemas de oferta de generación eléctrica y en otros casos incluso por la masiva incorporación de energías variables que requieren tener en consecuencia un respaldo importante en materia de energía de base, y en ese sentido los reactores modulares tienen un rol significativo que jugar. El sistema eléctrico que Chile necesita para los próximos años no se construye con una sola tecnología. Se construye combinando capas, datos en tiempo real para coordinar y anticipar, redes que respondan a señales de precio y energía que sostenga la operación cuando el sol no brilla y el viento no sopla. Un nuevo encuentro nacional de proveedores mineros CICEP, organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta, reunió representantes de compañías mineras, empresas proveedoras y autoridades del sector en una jornada orientada a fortalecer el encadenamiento productivo y la vinculación entre los distintos sectores de la industria. Además, este escenario fue escogido por la Asociación de Industriales de Antofagasta para dar el puntapié inicial al mes de la minería 2026, marcando el lanzamiento oficial de la programación que durante agosto contempla actividades orientadas a relevar el aporte de la minería y fortalecer la vinculación entre los distintos actores. Este encuentro significa la culminación de un esfuerzo que hacemos en este ecosistema minero para ir integrándonos. No existe la minería sola, no existe si no es con un buen núcleo de proveedores, que es tremendamente interesante que sean los proveedores los que dan el kick-off, ¿no es cierto?, a este mes de la minería, que es un mes muy especial. Es muy importante que las agrupaciones de proveedores nos hagan sentir, ¿no es cierto?, que son parte de este ecosistema como lo estamos haciendo ahora. El mes de la minería ha sido una celebración clásica, tradicional, que se celebra en Antofagasta, pero creo que en esta oportunidad la relevancia es que es la continuadora de ese evento extraordinario que tuvimos hace unas semanas en Antofagasta, fue la Exponor. Creemos que es importante relevar la minería, puesto que efectivamente es el vehículo que va a permitir que el país pueda salir del estancamiento en crecimiento que estamos sufriendo. Las comunicaciones críticas son esenciales en la minería, donde la coordinación de las operaciones y la seguridad de las personas dependen de sistemas cada vez más integrados.
Hoy, además de las radiocomunicaciones, las soluciones incorporan nuevas tecnologías que permiten conectar personas, equipos y plataformas para fortalecer la continuidad operacional y responder de manera más eficiente a los desafíos. En ese contexto, MKS Telecomunicaciones presentó un portfolio de soluciones integradas que combina radiocomunicaciones, ingeniería y servicios para responder a estas necesidades. Hoy día MKS cumple un rol fundamental, sobre todo en las soluciones de comunicación en minería, donde se requieren comunicaciones críticas. En las radiocomunicaciones hemos incluido nuevos portafolios que complementan las comunicaciones. Y así tenemos muchos dispositivos que nos permiten hoy día dar soluciones con seguridad para las personas, asegurando la continuidad operacional de los procesos y siendo sustentables. Trabajamos de la mano de la innovación tecnológica que desarrolla Motorola Solutions para la entrega de un ecosistema que entregue una solución efectiva y eficiente. Hoy día, cada día, con este tema de la inteligencia artificial y otros elementos, lo único que uno podría hacer es ir probando y entregando soluciones que implementen o integren agentes como otros elementos que podrían provisionar y que podrían trabajar de manera conjunta con un operador dentro de los ecosistemas. De esa manera van a ser respuestas mucho más certeras, mucho más eficientes, mucho más adaptables también. La contaminación férrica es uno de los principales desafíos en los sistemas hidráulicos, afectando la vida útil de componentes y la continuidad operacional de los equipos. Frente a este problema, MagShield desarrolló soluciones de filtración magnética que utilizan imanes de neodimio para retener residuos ferrosos, tanto en estanques como en sistemas más pequeños. Acá en Chile se ha demostrado, en Australia también, en Australia se ha demostrado mediante estudios técnicos de que este producto ayuda a aumentar la vida del aceite dentro de los sistemas hidráulicos en un gran porcentaje. Entonces es algo que funciona, está probado y que básicamente tenemos que seguir trabajando y penetrando el mercado latinoamericano. En MagShield tenemos accesorios hidráulicos que ofrecen filtración adicional usando imanes de neodimio. Tenemos varios productos distintos para ofrecer. Para equipos más pequeños o que no tienen estanque hidráulico, ofrecemos una solución en línea que se puede montar en la parte trasera del equipo. Por último, tenemos herramientas de diagnóstico llamadas MagPros, que se instalan en el equipo. Tienen una válvula de retención que permite retirarlas de forma segura. Están llamando. Me llaman de Entel Empresas. Hola. Hola Nicolás, estamos aquí en faena a 3.000 metros de altura, trayendo la conectividad de Entel Empresas a donde otros no llegan. Increíble, algo impensado hace un tiempo. Muchas gracias por el contacto, que estén muy bien. Ya lo saben, para tu partner tecnológico, elígelo bien y la conectividad que impulsa a tu empresa también. Bueno, me despido. Chao. Nos vemos, chao, cuídate. Y así terminamos este capítulo de Reporte Minero y Energético, agradeciéndoles que nos acompañen. Recuerden, reporteminero.cl, 24horas.cl y todas nuestras plataformas. Nos vemos, chao, cuídense. Reporte Minero y Energético.